¿Alguna vez te has preguntado por qué, después de tantas décadas, seguimos discutiendo quién fue más grande dentro del universo del Chavo del Ocho? ¿La Chilindrina o Florinda Mesa? ¿Por qué sus nombres aparecen una y otra vez cuando pensamos en la esencia de la vecindad? Y lo más inquietante, ¿qué nos revela esta comparación sobre nosotros mismos? Sobre la forma en la que valoramos la risa, el profesionalismo y la memoria colectiva. Quédate conmigo, porque lo que vas a escuchar no es un simple repaso de anécdotas. Lo que vas a vivir es un viaje espiritual, emocional y casi esotérico. Un recorrido donde descubrirás que, al elegir entre la Chilindrina y Florinda, no solo estamos comparando actrices, sino también dos visiones de vida, dos energías distintas, dos maneras de dejar huella en la historia. Pero antes de comenzar, quiero proponerte algo muy especial. Lo que vas a escuchar funcionará como una especie de anclaje. Para que esto tenga poder en ti, te invito a escucharlo durante 21 días consecutivos. Solo así, activarás una nueva forma de percibir la memoria, el arte y la nostalgia. Escribe ahora mismo en los comentarios: hoy comienzo, mi fecha es, y coloca el día exacto en que empiezas. Esa fecha se volverá tu llave para conectar con una energía distinta. Ahora sí, viajemos a un duelo que no es de odio, ni de rivalidad vacía, sino de legado. La Chilindrina, la niña que nunca dejó de ser niña. María Antonieta de las Nieves creó a un personaje irrepetible. La Chilindrina no solo era parte de la vecindad, era la chispa traviesa, el contraste entre inocencia y picardía. Cada lágrima fingida, cada berrinche, cada carcajada estridente se convirtió en un sello imposible de imitar. Y aquí surge la primera pregunta intrigante. ¿Cómo alguien pudo encarnar la infancia eterna durante décadas sin perder credibilidad? La respuesta es compleja, casi mágica. No solo fue actuación, fue entrega, disciplina y una sensibilidad especial para entender el alma del niño que todos llevamos dentro. Y eso, más allá de la comedia, es un acto espiritual. Recordarnos lo que fuimos, lo que aún podemos ser. Florinda Mesa, el poder de la transformación. Por otro lado, Florinda Mesa representaba la versatilidad. No se quedó en un solo papel. Fue doña Florinda, la esposa demandante, fue la dama de la vecindad. Fue incluso escritora, guionista y productora. Su figura no se limita a la actuación, es símbolo de control, de ambición artística, de capacidad para transformar cada espacio que pisaba en un escenario donde ella tenía un rol crucial. Aquí la pregunta se vuelve inevitable. ¿Qué es más valioso? ¿La pureza de un personaje eterno como la Chilindrina o la fuerza transformadora de alguien que dejó huella en múltiples facetas, como Florinda Mesa? El espejo de nuestros valores. Este dilema nos pone frente a un espejo, porque en realidad no se trata solo de ellas, sino de nosotros. ¿Qué admiramos más como sociedad? ¿La constancia de un personaje entrañable que nos devuelve a la niñez o la capacidad de reinventarse una y otra vez para no desaparecer? Si te das cuenta, esta comparación es más profunda de lo que parece. Es casi filosófica, porque la respuesta que cada uno dé revela qué valoramos en nuestra propia vida. ¿La permanencia de lo genuino o la evolución del cambio constante? Cuando pensamos en la Chilindrina, solemos ver solamente a la niña traviesa de la vecindad, pero pocas veces reflexionamos en lo que significó para María Antonieta de las Nieves sostener un personaje así durante tanto tiempo. Imagínalo, interpretar a una niña cuando ya eras adulta, repetir berrinches, risas y lágrimas falsas sin perder frescura, sin caer en lo ridículo. Eso requiere no solo talento, sino una disciplina férrea y una convicción que raya en lo espiritual. Muchos actores se cansan de un mismo papel. Se sienten atrapados, como si la repetición fuera una condena. Pero María Antonieta lo convirtió en un ritual, en una ofrenda.
Cada vez que se ponían los lentes gigantes, las trenzas y el vestido, no solo actuaba, revivía la esencia de la niñez. Era como abrir una puerta mágica a los recuerdos de millones de espectadores. Y aquí hay un punto fascinante. ¿No es acaso eso una forma de alquimia? Transformar la rutina en eternidad, la repetición en trascendencia. La chilindrina se volvió un símbolo de inocencia eterna, un eco que viaja en el tiempo y que décadas después sigue sonando en la memoria de quienes crecimos con ella. Ahora, si giramos la mirada hacia Florinda Meza, la energía cambia radicalmente. Ella nunca se conformó con un solo rol. Siempre quiso más. Más papeles, más control, más participación detrás de cámaras. Su talento no estaba solo en encarnar personajes, sino tener visión, en mirar más allá del set. Algunos lo llaman ambición, otros lo ven como liderazgo. Lo cierto es que Florinda no se quedó en la zona cómoda. Fue actriz, escritora, guionista y hasta productora. Ella representa la fuerza del cambio constante, la mujer que se rehace una y otra vez para no quedar atrapada en un molde. Y aquí aparece la gran paradoja. Mientras la chilindrina representa lo eterno, Florinda simboliza lo mutable. Una nos invita a quedarnos en la nostalgia, la otra a movernos hacia nuevas versiones. Una toca la cuerda del corazón, la otra la del poder creativo. Dos energías opuestas, dos lecciones de vida. Si lo miramos con ojos espirituales, la chilindrina encarna la energía del niño interior, la chispa pura que todos necesitamos mantener viva para no perder el asombro. Florinda Meza, en cambio, vibra con la energía de la transformación, esa fuerza que nos empuja a no quedarnos estáticos, a reinventarnos frente a las adversidades. ¿Te das cuenta? No se trata de elegir quién es mejor en términos absolutos. Se trata de reconocer que cada una nos enseña algo distinto, que en la vida hay momentos donde necesitamos ser chilindrina, reír, llorar, equivocarnos con inocencia, y otros momentos donde necesitamos ser Florinda, tomar el control, rediseñarnos, apostar por algo más grande. El peso de la memoria y la huella en el tiempo. Y aquí aparece un misterio que no muchos se atreven a plantear. ¿Por qué recordamos más a la chilindrina como personaje que a los múltiples papeles de Florinda? ¿Por qué lo eterno en un solo personaje parece pesar más que lo cambiante en muchos? Quizá porque el ser humano busca certezas. Buscamos anclas, símbolos que no se muevan. La chilindrina nos dio eso, una certeza en medio del cambio de nuestras vidas. Florinda, en cambio, nos recuerda que nada es fijo, que todo se transforma, y aunque eso puede asustar, también nos empodera. Un secreto oculto en la comparación, pero aquí está lo verdaderamente intrigante. Si unes ambas energías, obtienes algo mucho más poderoso. La inocencia eterna de la chilindrina y la capacidad transformadora de Florinda no son opuestas, son complementarias. Una sin la otra queda incompleta. Lo curioso es que al comparar a las dos, en realidad estamos comparando dos partes de nuestra propia alma. ¿Qué lado de ti está más fuerte ahora? ¿El lado que quiere conservar la pureza de lo que siempre fuiste? ¿O el que busca transformarse y trascender a nuevas etapas? Y aquí es donde la historia toma un giro inesperado, porque detrás de cada una existen episodios poco contados, decisiones difíciles y misterios que marcaron sus trayectorias. Episodios que revelan cómo cada una entendía la fama, el sacrificio y el valor de la memoria. Si quieres descubrir esos secretos y cómo influyeron en la percepción que hoy tenemos de ellas, quédate, porque lo que viene podría cambiar para siempre la forma en que entiendes la grandeza de un artista. Mientras tanto, quiero que me escribas en los comentarios "yo me identifico más con" y digas si con la chilindrina o con Florinda. No hay respuestas correctas o incorrectas. Tu respuesta revelará la energía con la que vibras ahora mismo. Dicen que toda luz proyecta una sombra, y en el caso de la chilindrina y Florinda no fue diferente.
Lo que pocos saben es que detrás de la risa, la fama y la pantalla había decisiones difíciles, sacrificios personales y momentos de soledad que marcaron a ambas. El sacrificio oculto de la Chilindrina. María Antonieta de las Nieves no solo interpretaba a una niña, también cargaba con la responsabilidad de mantener viva la chispa de un personaje que la superó en fama. Imagina lo que significa caminar por la calle y que todos te llamen por el nombre de tu personaje, como si tu identidad personal desapareciera. Esto puede parecer un halago, pero en realidad es una carga pesada. Significa que por años, la actriz vivió atrapada en la mirada de los demás. Su vida personal se veía constantemente comparada con la imagen infantil que representaba. Y aquí surge un misterio. ¿Hasta qué punto María Antonieta decidió ser la Chilindrina y hasta qué punto la Chilindrina decidió ser María Antonieta? Lo que parece un simple papel en realidad es un espejo. Muchos fanáticos no distinguían dónde terminaba la ficción y comenzaba la mujer. Y esa frontera difusa, a nivel espiritual, nos habla de un contrato energético, el de entregar parte de tu ser a cambio de trascendencia. El enigma de Florinda. Por el lado de Florinda, el misterio siempre giró en torno a su capacidad de reinventarse y al mismo tiempo generar polémicas inevitables. Su cercanía con el creador de la serie le dio un lugar especial dentro del proyecto, pero también la colocó bajo un escrutinio constante. Lo interesante es que mientras muchos criticaban, ella seguía creando, produciendo y manteniendo vivo el legado de la vecindad desde otra perspectiva. Su fuerza estaba en no dejar que las opiniones la detuvieran. Aquí la pregunta es inevitable. ¿Qué energía interna hay que tener para soportar el peso del juicio y aún así mantenerse firme en la visión propia? Florinda representa esa lección incómoda pero poderosa. Si quieres crear, si quieres transformar, tendrás que estar dispuesto a que muchos no lo comprendan. Ella abrazó esa incomodidad y la convirtió en impulso. 2 espejos para nuestra propia vida. Cuando miramos a la Chilindrina, vemos la inocencia eterna, la constancia que se vuelve símbolo. Al mirar a Florinda, vemos la transformación y la resiliencia. Pero en el fondo, ambas nos muestran un camino oculto, el de la dualidad, porque en cada uno de nosotros también habitan esas 2 fuerzas. Por un lado, queremos ser recordados por lo auténtico, lo que nunca cambia, lo que nos conecta con la raíz. Por el otro, queremos evolucionar, reinventarnos, dejar una huella en múltiples dimensiones. ¿Te das cuenta de que al elegir quién es mejor, en realidad estás revelando qué parte de ti estás alimentando más en este momento? El lado espiritual del dilema. Desde una visión más profunda, la Chilindrina es el arquetipo del niño eterno, un recordatorio de que la risa y la ternura son medicinas del alma. Florinda, en cambio, es el arquetipo de la alquimista, la que transforma lo cotidiano en poder creativo, la que se reinventa aunque duela. Ambas energías son necesarias. Sin el niño eterno, la vida se vuelve gris. Sin la alquimista, la vida se vuelve estancada. Entonces, el verdadero secreto no es decidir quién es mejor, sino cómo integrar ambas fuerzas en nuestra propia historia. La intriga que pocos conocen. Hay un detalle poco mencionado. Mientras María Antonieta consolidaba su personaje como un emblema único, Florinda buscaba expandir su influencia más allá del show. Esa diferencia marcó la percepción que hoy tenemos de ambas. Una es recordada como personaje, la otra como figura de poder creativo. Y aquí viene lo inquietante. ¿Qué pesa más en la eternidad? ¿Ser recordado por un personaje inmortal o ser reconocido como arquitecto de múltiples aportes? La respuesta no es obvia, porque ambas dejan huella, pero en dimensiones distintas. Lo que viene a continuación es todavía más revelador, porque detrás de los aplausos y los reflectores hay secretos de cómo cada una enfrentó los retos del tiempo, de la fama y del olvido. Historias que muestran cómo la grandeza no se mide solo en lo que hiciste, sino en lo que lograste sostener cuando las luces se apagaron. Si quieres conocer esos detalles y lo que realmente determina quién gana esta comparación, no te vayas, porque lo que sigue es una de las partes más poderosas de esta narración. Mientras tanto, escribe en los comentarios: yo me sigo aquí, quiero descubrir el secreto detrás de la grandeza. Quiero leerte,
porque cada comentario es una señal de que este viaje no lo estás viviendo solo. El tiempo es el juez silencioso que tarde o temprano desnuda toda máscara. No importa cuánto talento tengas, ni cuán grande haya sido tu fama, el tiempo llega y te obliga a enfrentarte contigo mismo. Y tanto la Chilindrina como Florinda Mesa tuvieron que pasar por esa prueba inevitable, el desgaste de la eternidad. Para María Antonieta de las Nieves, el mayor reto no fue interpretar a la Chilindrina, sino seguir siéndola después de décadas. Lo curioso es que el público nunca quiso dejar de verla como esa niña traviesa, y aunque ella se entregaba al personaje con el mismo amor, había una verdad incómoda. Los años pasaban, pero para el público, la Chilindrina debía seguir siendo la misma. Imagina la presión de sostener una ilusión imposible, la ilusión de que el tiempo no existe. Cada aparición significaba entrar en un pacto tácito con la audiencia, donde María Antonieta debía borrar sus propias arrugas, su propia madurez, para darle vida a una niña eterna. Y aquí surge la pregunta que pocos se atreven a hacer. ¿Hasta qué punto María Antonieta decidió ser la Chilindrina y hasta qué punto la Chilindrina decidió ser María Antonieta? Lo que parece un simple papel, en realidad es un espejo. Muchos fanáticos no distinguían dónde terminaba la ficción y comenzaba la mujer. Y esa frontera difusa, a nivel espiritual, nos habla de un contrato energético, el de entregar parte de tu ser a cambio de trascendencia. El reto del olvido y la crítica. En el caso de Florinda, el tiempo jugó un papel distinto. Su lucha no fue mantener a un personaje eterno, sino sostener su relevancia frente a la crítica y el juicio del público. Mientras muchos la veían como una mujer poderosa, otros la juzgaban duramente. Y en ese fuego cruzado, ella tuvo que aprender a resistir. Lo interesante es que Florinda nunca se detuvo. En lugar de intentar mantener la ilusión de la juventud eterna, decidió apostar por su capacidad de transformar, aunque eso implicara ser incomprendida, aunque significaba cargar con comentarios injustos, eligió la reinvención antes que la nostalgia. Ese camino la llevó a explorar facetas detrás de cámaras, a involucrarse en guiones, producciones y proyectos que trascendían lo que ocurría frente a las cámaras. Y aquí surge una de las lecciones más interesantes. La reinvención tiene su propio camino, y no siempre es claro, pero es lo que le permitió escribir su propia leyenda más allá de la pantalla. Aquí, el misterio es profundo. ¿Qué fuerza interior la mantenía firme cuando tantos preferían quedarse solo con la versión cómoda de la vecindad? La lección filosófica del tiempo. Ambas historias nos enseñan algo esencial. A la Chilindrina, el tiempo le exigió sostener lo eterno. A Florinda, le pidió desafiar el olvido. Una enfrentó la presión de no cambiar nunca, la otra la presión de cambiar siempre. Y aquí se esconde una enseñanza poderosa. La vida siempre nos pondrá entre estos dos caminos. A veces tendrás que conservar lo que nunca debe morir dentro de ti, y otras veces tendrás que dejar morir lo viejo para renacer. Esa es la paradoja humana, y ambas actrices la representan con claridad. Una mirada espiritual. Si lo vemos desde un ángulo esotérico, la Chilindrina simboliza la resistencia contra el paso del tiempo, la guardiana de la memoria que nos devuelve al niño que fuimos. Florinda, en cambio, es el símbolo de la metamorfosis, la mariposa que no teme romper el capullo, aunque duela. Ambas energías conviven en cada uno de nosotros. Hay días en los que deseamos detener el reloj y quedarnos en lo que conocemos. Y hay otros en los que necesitamos destruir lo viejo para abrirnos a lo nuevo. El dilema entre la Chilindrina y Florinda es en realidad el dilema de nuestra propia vida. La pregunta que retumba. Entonces, ¿quién gana? ¿Quién es mejor? ¿La que se convirtió en símbolo eterno o la que desafió el tiempo transformándose? La respuesta no está escrita, porque no es universal. Está en ti, en lo que tú valoras más, en lo que tú necesitas ahora mismo en tu vida. Lo fascinante es que no importa a quién elijas como mejor. Al elegir, te eliges a ti mismo. Estás declarando qué energía quieres seguir alimentando, la de lo eterno o la de la mutabilidad. Pero cuidado, porque aquí viene lo más intrigante. Existe un punto donde ambas trayectorias se cruzan de manera sorprendente, revelando algo que casi nadie nota.
un vínculo oculto entre la inocencia eterna y la metamorfosis imparable. Ese cruce es el verdadero secreto para entender quién, en el fondo, deja una huella más profunda. Y lo voy a revelar en el siguiente bloque. Antes de seguir, quiero que escribas en los comentarios: el tiempo no perdona, pero yo elijo, y completa con lo que tú valoras más: la permanencia o la transformación. Hasta ahora hemos mirado a la Chilindrina y a Florinda como dos fuerzas opuestas, la guardiana de lo eterno y la alquimista de la transformación. Pero hay un punto donde sus caminos se crucen de forma inesperada. Un lugar secreto donde las dos coinciden, aunque sus métodos y personalidades parecieran contradecirse. El lazo invisible del legado. Ambas estaban unidas por algo más grande que ellas, el universo del Chavo del Ocho. La vecindad no era solo un set televisivo, era un mundo simbólico donde cada personaje representaba un aspecto de la vida. Y tanto la Chilindrina como Florinda se convirtieron en pilares de ese universo. Si lo piensas bien, la serie no sería lo mismo sin la ternura traviesa de la Chilindrina, ni sin la figura imponente de Doña Florinda. La primera generaba empatía, risas y complicidad con los más pequeños. La segunda aportaba estructura, tensión y hasta cierto equilibrio de poder en la vecindad. Juntas, aunque diferentes, daban forma a la dinámica que atrapaba a millones de espectadores. Lo misterioso es que, aunque parecían opuestas, se necesitaban. La inocencia no brilla si no existe la autoridad que la contraste. Y la autoridad no tiene sentido sin la chispa que la desafíe. Una era espejo de la otra, y en esa dualidad se construyó gran parte del encanto de la serie. El encuentro entre lo eterno y lo mutable. Aquí surge la paradoja más fascinante. Mientras María Antonieta buscaba perpetuar un personaje único, Florinda buscaba multiplicar sus rostros. Pero ambas tenían un mismo fin: permanecer en la memoria. Y al final lo lograron, aunque por caminos distintos. Es como si una eligiera plantar un árbol firme que nunca cambia, mientras la otra eligiera sembrar un jardín diverso que se transforma cada temporada. Dos estrategias diferentes, pero ambas dejando huella en el paisaje de nuestra memoria. La enseñanza detrás del cruce. Este encuentro nos deja una lección espiritual poderosa. No existe una sola manera de trascender. Puedes hacerlo siendo constante en un rol que nunca cambia, o puedes hacerlo reinventándote una y otra vez. Lo importante no es el método, sino la huella que dejas en quienes te rodean. Y aquí es donde tú y yo entramos en juego. Porque al mirar sus historias podemos preguntarnos: ¿cómo quiero dejar mi propia huella? ¿Desde la constancia o desde la reinvención? El misterio de la percepción colectiva. Sin embargo, hay un misterio que no podemos ignorar. A pesar de sus diferencias, la percepción del público ha sido clave para decidir quién parece más grande. Y aquí ocurre algo curioso. Aunque Florinda tuvo múltiples papeles y un rol clave en la producción, la gente suele recordar más intensamente a la Chilindrina como símbolo. ¿Por qué? Porque la memoria colectiva se aferra con más fuerza a lo que despierta la emoción primaria: la risa, la ternura, la nostalgia. En cambio, los esfuerzos más complejos, como escribir o producir, muchas veces quedan en segundo plano para el público general. Eso no significa que uno sea mejor que otro, sino que la forma en que trascendemos depende también de cómo nos perciben los demás. Y ese es un recordatorio poderoso. No siempre controlamos la huella que dejamos, pero sí podemos decidir qué entregamos de nosotros al mundo. La unión de los opuestos. Entonces, cuando preguntamos quién es mejor, la respuesta más profunda es que ambas lo fueron, cada una en su dimensión. La Chilindrina como símbolo de lo eterno, Florinda como emblema de lo mutable. Y lo sorprendente es que aunque parecían competir, en realidad se complementaban para darle fuerza al universo del que formaban parte. Sin la una, la otra no tendría el mismo brillo. Sin la ternura traviesa, la autoridad no sería tan imponente. Sin la figura autoritaria, la inocencia no se sentiría tan auténtica. Ese equilibrio oculto es el verdadero secreto de su éxito compartido. Y ahora, escucha bien,
porque lo que voy a revelarte en el siguiente bloque es quizá lo más impactante de todo este viaje, porque no se trata solo de quién fue mejor, sino de cómo cada una enfrentó la herencia emocional del público después de que las cámaras se apagaron. Lo que ocurrió cuando ya no había reflectores es lo que realmente define la grandeza, y esa parte pocos la conocen. Antes de avanzar, quiero que me escribas en los comentarios. Yo quiero conocer lo que pasó después de las cámaras. Déjalo escrito porque lo que sigue es una revelación que cambiará la forma en que entiendes a estas dos figuras para siempre. Cuando las luces del set se apagaron y la vecindad quedó en silencio, comenzó la verdadera prueba. Porque el éxito, por más glorioso que sea, es efímero si no aprendes a sostenerlo en el aula. Y tanto la Chilindrina como Florinda Mesa tuvieron que descubrirlo en carne propia. La Chilindrina después del fenómeno. Para María Antonieta, el final de la serie no fue el final del personaje. Al contrario, la Chilindrina seguía viva en cada presentación, en cada programa, en cada reencuentro con el público. Ella decidió mantenerlo, incluso llevarlo más allá del universo original. Esta decisión tuvo un costo y una recompensa. Por un lado, la Chilindrina seguía generando sonrisas en nuevas generaciones, viajando más allá de México, llegando a escenarios en países donde el personaje seguía siendo amado. Por otro lado, la actriz quedó atada para siempre a esa identidad. Era imposible separarse del personaje sin sentir que algo se perdía. Aquí aparece la paradoja. ¿Es una bendición o una carga vivir para siempre a través de un personaje? Para algunos es gloria eterna, para otros es una cárcel invisible. Pero María Antonieta asumió ese destino con fuerza y lo convirtió en su misión de vida. Florinda Mesa tras las cámaras. El camino de Florinda fue distinto. Al apagarse las luces, ella ya había sembrado raíces en otros ámbitos: la escritura, la producción, la creación detrás de cámaras. Su reto no era mantener vivo a un personaje, sino sostener su lugar en un mundo donde la serie había marcado un antes y un después. Para muchos, Florinda siempre estará ligada a su papel en la vecindad, pero lo que pocos valoran es que su aporte detrás de cámaras ayudó a que ese universo se mantuviera con orden y continuidad. Ella fue parte de la maquinaria invisible que mantuvo vivo el fenómeno. Su lucha no fue por mantener un rostro infantil en la memoria, sino por asegurar que el legado de la serie no se diluyera. Y esa forma de trascendencia es más discreta, más silenciosa, pero no menos importante: la herencia emocional del público. Lo interesante es que ambas quedaron unidas por una herencia emocional que no pidieron, pero que recibieron: la nostalgia del público. Millones de personas proyectaron en ellas recuerdos de infancia, momentos familiares, emociones profundas. Y esa energía, aunque parezca invisible, pesa. Cuando alguien te recuerda con tanto amor, también te ata, porque se convierte en responsabilidad sostener esa emoción. La Chilindrina y Florinda cargaron con ese peso de formas distintas, pero ambas lo llevaron en los hombros hasta el final. La memoria como eternidad. Si lo miramos con ojos espirituales, aquí ocurre algo fascinante. La memoria del público es una especie de altar colectivo. En él colocamos a quienes marcaron nuestras vidas, y ese altar no depende de los actores, sino de nosotros. Por eso, aunque los años pasen, ellos siguen vivos en ese espacio invisible. Y tanto la Chilindrina como Florinda habitan ahí, cada una con un rol diferente. La primera como símbolo de ternura y risa, la segunda como emblema de transformación y fuerza. Ambas permanecen en la conciencia colectiva, y eso, en términos esotéricos, es una forma de inmortalidad. Pero lo más impactante aún está por revelarse, porque detrás de toda esta historia existe una pregunta que pocas veces nos atrevemos a hacer. ¿Qué pasará con este legado en el futuro? ¿Quién será recordada con más fuerza dentro de 100 años? Esa pregunta no solo nos habla de ellas, sino de cómo nosotros, como sociedad, decidimos qué conservar y qué olvidar. Y en el siguiente bloque vamos a entrar en ese terreno inquietante, el del futuro de la memoria. Antes de avanzar, escribe en los comentarios: yo quiero que este legado viva 100 años más. Quiero leerte porque cada comentario es una chispa que mantiene encendida la memoria colectiva. El tiempo avanza y con él las generaciones cambian.
Niños que jamás vieron un capítulo original del Chavo del Ocho en televisión abierta, hoy conocen los personajes gracias a repeticiones, a internet o a los relatos de sus padres y abuelos. La vecindad sigue viva, aunque el contexto sea diferente. Aquí surge la gran pregunta: ¿qué pasará dentro de 50 o 100 años? ¿Seguirán La Chilindrina y Florinda Mesa siendo referentes de la comedia latinoamericana o solo serán nombres en los libros de la historia de la televisión? La Chilindrina y su fuerza intergeneracional. La ventaja de la Chilindrina es clara. Es un personaje universal, un niño travieso, inocente, pícaro, que conecta con cualquier cultura y en cualquier época. Ternura mezclada con picardía no envejece. Esa fórmula se convierte en un puente natural hacia las nuevas generaciones. Cada vez que alguien imita su risa o sus lágrimas falsas, se reactiva la magia, y esa magia se transmite como herencia invisible. Por eso, la Chilindrina tiene altas posibilidades de seguir viva en la memoria por mucho más tiempo. Florinda Mesa y la fuerza del legado estructurado. El caso de Florinda es diferente. Su impacto no reside solo en un personaje, sino en su capacidad de sostener y proyectar un legado. Ella no es solamente Doña Florinda, es la mujer que buscó mantener viva la visión de Bolaños, que se atrevió a crear, a producir, a transformar. Su papel en el futuro no será recordado únicamente por un personaje, sino como símbolo del poder de reinvención y del liderazgo dentro de un fenómeno cultural. Es un legado menos inmediato, pero más profundo para quienes estudian la historia del espectáculo. La memoria colectiva como juez. Lo inquietante es que al final no son ellas quienes deciden qué permanece, somos nosotros. Es el público el que elige con cada repetición, con cada comentario, con cada recuerdo, qué figuras siguen vivas y cuáles se desvanecen. La memoria colectiva es un ritual silencioso. Cada vez que alguien comparte un capítulo, que una familia ríe con las mismas escenas, que un niño imita a un personaje, estamos alimentando el altar de la eternidad, la inmortalidad espiritual. En lo espiritual, esto es poderoso. Significa que cada vez que recordamos a un artista, lo mantenemos vivo en un plano energético. No importa si los cuerpos desaparecen. La energía sigue circulando mientras haya quien recuerde, quien ría, quien cuente la historia. Por eso, en el fondo, ni la Chilindrina ni Florinda desaparecerán. Una vivirá en la risa, la otra en la memoria del liderazgo y la transformación. Ambas seguirán siendo invocadas cada vez que alguien quiera entender por qué un programa tan sencillo logró marcar a millones. La pregunta incómoda. Pero aquí surge un misterio inquietante. ¿Qué sucederá cuando ya no quede nadie que haya vivido la época original? ¿La memoria será lo suficientemente fuerte para sobrevivir o se desvanecerá como un eco lejano? Lo que hagamos hoy, lo que compartamos, lo que enseñemos a las nuevas generaciones, definirá esa respuesta. Y tú, al ver este video, ya formas parte de ese ritual de transmisión. Y lo más impactante es que todavía no hemos llegado al corazón de esta comparación, porque el verdadero misterio no está en quién fue más grande en el pasado, ni siquiera en quién será recordada en el futuro. El misterio está en lo que cada una nos enseña sobre nuestra propia vida, aquí y ahora. En el siguiente bloque, vamos a descifrar ese mensaje oculto que ambas dejaron. Un mensaje que no se ve en la pantalla, pero que está ahí para quien se atreva a buscarlo. Antes de avanzar, quiero que me escribas en los comentarios: yo soy parte de esta memoria. Quiero leerte porque cada comentario es como encender una vela en este altar colectivo que mantiene vivo el legado. Después de recorrer sus historias, sus contrastes y su legado, queda claro que la verdadera pregunta no es quién fue mejor. La verdadera pregunta es ¿qué representa cada una para nosotros? El mensaje de la Chilindrina. La Chilindrina nos recuerda que la niñez nunca debe morir. No importa la edad, no importa cuántas responsabilidades carguemos. Siempre hay dentro de nosotros un niño que necesita reír, llorar, equivocarse y volver a empezar. Ese mensaje es poderoso, porque nos devuelve a lo esencial. Vivimos en un mundo que constantemente nos exige crecer rápido, dejar atrás la inocencia y volvernos serios. Pero la Chilindrina rompe ese mandato. Nos grita con cada berrinche y cada risa que la inocencia también es sabiduría. Y cuando la vida se vuelve pesada, ¿no es acaso esa sabiduría la que necesitamos recordar? El mensaje de Florinda. Florinda Mesa nos enseña la fuerza de la reinvención. Nos recuerda que nada es eterno,
que si queremos permanecer debemos transformarnos, que el liderazgo, aunque incómodo, es necesario cuando se quiere dejar huella más allá del aplauso inmediato. Su mensaje es para quienes sienten que deben romper viejas estructuras, que necesitan salir del molde para construir algo más grande. Ella nos dice, no temas al juicio, no temas al cambio, atrévete a ser alquimista de tu propio destino. 2 lecciones, un mismo destino. Lo impactante es que ambas enseñanzas se complementan. La Chilindrina nos dice, no pierdas tu niño interior. Florinda nos dice, no temas convertirte en alguien nuevo. Juntas trazan un mapa espiritual que todos podemos seguir, conservar la esencia y al mismo tiempo atrevernos a evolucionar. Aquí aparece el verdadero secreto, no tenemos que elegir entre una y otra. Podemos llevar a la Chilindrina en el corazón y a Florinda en la mente. Podemos abrazar la inocencia y al mismo tiempo cultivar la transformación. Una mirada esotérica. Si lo vemos desde un ángulo más profundo, estas 2 fuerzas representan los arquetipos eternos que conviven en cada ser humano, el niño eterno y la alquimista transformadora. Ambos son necesarios para avanzar. El niño eterno nos da alegría, esperanza y autenticidad. La alquimista nos da valentía, creatividad y resiliencia. Si uno domina al otro, la vida se desequilibra. Pero cuando se unen creamos una energía capaz de transformar no solo nuestra historia, sino la de quienes nos rodean. La enseñanza para ti y para mí. Por eso al final no se trata de comparar a 2 actrices, se trata de mirarnos al espejo y preguntarnos, ¿estoy cuidando a mi niño interior? ¿Estoy permitiendo que mi alma se transforme cuando la vida me lo pide? Responder esas preguntas es más importante que decidir quién fue mejor, porque ellas ya hicieron su parte, nos dejaron símbolos vivos. Ahora nos toca a nosotros elegir qué hacer con esas lecciones. Y aquí viene lo más intrigante, porque aún falta responder algo que todos se han preguntado en silencio. Si tuviéramos que dar un veredicto final, si tuviéramos que decidir quién deja una huella más profunda, ¿existe realmente una ganadora? Esa respuesta, te lo adelanto, no es lo que imaginas. Y en el siguiente bloque vamos a acercarnos al desenlace de este viaje, donde revelaré la conclusión más inesperada de toda esta comparación. Antes de avanzar, quiero que me escribas en los comentarios, yo quiero descubrir la verdad final. Quiero que seas parte de esta búsqueda, porque lo que viene a continuación es la clave para entender este duelo que ha durado décadas. Hemos caminado juntos a través de la inocencia eterna de la Chilindrina y la fuerza transformadora de Florinda. Hemos visto sus sacrificios, sus misterios y sus legados. Pero la pregunta sigue latiendo. ¿Quién es mejor? La tentación de elegir. La mente humana busca siempre un ganador, una cima, un veredicto. Queremos poner medallas, decidir quién superó a quién. Pero cuando llegamos a este punto, algo se hace evidente. No se trata de competencia. Comparar a la Chilindrina y Florinda es como comparar la luz del sol con la luz de la luna. Una ilumina con ternura durante el día, la otra guía en la oscuridad con firmeza. Son distintas, pero ambas necesarias. La Chilindrina, la reina del corazón. Si lo que medimos es la conexión emocional inmediata, la respuesta es clara. La Chilindrina reina en el corazón del público. Su risa, sus lágrimas y sus ocurrencias quedaron grabadas en la memoria de generaciones. Ella representa lo que nunca envejece, el niño interior que todos llevamos dentro. En ese sentido, su victoria es indiscutible, porque la emoción, la ternura y la nostalgia pesan más que cualquier argumento racional. Y en la memoria colectiva, quien logra tocar el corazón gana una forma de inmortalidad. La arquitecta de la transformación. Pero si lo que medimos es la visión, el poder creativo y la capacidad de mantenerse en pie frente a la crítica, Florinda es la vencedora. Ella no solo fue un personaje, fue mente, estructura y voluntad de reinvención. Mientras otros repetían, ella transformaba. Ese tipo de grandeza no siempre se reconoce con aplausos inmediatos, pero deja huellas profundas en la historia del espectáculo, porque alguien tuvo que sostener el engranaje invisible, alguien tuvo que asumir el papel incómodo de ser líder, y Florinda lo hizo. 2 tronos, 2 coronas. Aquí está la conclusión inesperada. Ambas son ganadoras, pero en reinos distintos. La Chilindrina gobierna en el trono de la emoción, Florinda en el trono de la reinvención. La primera conquistó corazones, la segunda abrió caminos.
Y cuando lo pensamos bien, el verdadero triunfo no es quién tuvo más aplausos, sino quién dejó huella en más dimensiones. Y en ese sentido, el empate no es derrota, es equilibrio. La lección final, antes del desenlace. Si hay algo que este viaje nos enseña, es que la grandeza no se mide en absolutos. No es una competencia de quién fue mejor, sino un recordatorio de que todos podemos ser más grandes en nuestra propia vida si aprendemos de ambas. De la Chilindrina aprendemos a no olvidar nuestro niño interior. De Florinda, a no temer la transformación. Y juntos, esos aprendizajes nos guían hacia una vida más completa. Pero cuidado, porque todavía falta lo más importante. Hasta ahora hemos hablado del pasado, del legado y de la filosofía de sus vidas, pero en el siguiente bloque vamos a dar la conclusión definitiva. Una respuesta que no solo cerrará este debate, sino que dejará en ti una reflexión capaz de acompañarte mucho más allá de este video. Y aquí quiero que hagas algo especial. Escribe en los comentarios la palabra equilibrio, porque esa palabra será la llave para lo que revelaré en el próximo bloque. Hemos recorrido la inocencia eterna de la Chilindrina y la fuerza transformadora de Florinda Meza. Hemos hablado de sacrificios, misterios, legado y memoria colectiva. Y ahora, al fin, llegamos a la conclusión que todos estábamos esperando. La verdad final. ¿Quién es mejor? La respuesta es más profunda de lo que parece. Ninguna derrota a la otra porque ambas ganaron en terrenos distintos. La Chilindrina es la victoria del corazón. Conquistó con risa, ternura y autenticidad. Ella es la niña eterna que nos devuelve a nuestra infancia, que nos recuerda que nunca debemos perder al niño interior. Florinda es la victoria de la mente y el espíritu, la mujer que se transformó, que se atrevió a ser arquitecta de su destino, que enseñó que no se puede sobrevivir en la memoria sin reinventarse. En otras palabras, una es símbolo, la otra es estructura. Una toca la emoción, la otra sostiene la historia. Y la recompensa de este viaje, y aquí está la verdadera recompensa de haber llegado hasta este punto, es entender que el dilema nunca fue elegir entre ellas, sino reconocer que la grandeza está en aprender de ambas. Tú puedes ser Chilindrina cuando necesites reír, recordar y abrazar tu inocencia. Y puedes ser Florinda cuando la vida te pida transformarte, reinventarte y tomar el control de tu destino. Esa es la fusión que nos hace completos. Esa es la llave que este video quería entregarte. Un cierre espiritual. Si lo miramos desde lo esotérico, este viaje no fue una simple comparación, sino un ritual. Has invocado al niño eterno y a la alquimista transformadora dentro de ti. Y si logras mantener el equilibrio entre esas dos energías, tu vida tendrá más fuerza, más sentido y más trascendencia. Por eso te pedí al inicio que escucharas esto durante 21 días y anotaras la fecha en los comentarios, porque esa fecha no es solo un número, es tu punto de inicio para anclar una nueva energía en tu vida. La decisión ahora es tuya. La pregunta ya no es quién fue mejor, sino ¿qué energía vas a elegir para guiar tu vida a partir de hoy? ¿Serás el niño eterno que nunca pierde la risa? ¿O la alquimista que nunca teme al cambio? O quizás, como te he mostrado, serás ambos, balanceando corazón y transformación. La decisión está en ti. El siguiente paso, más dopamina. Si has llegado hasta aquí, significa que tu curiosidad y tu energía están despiertas. Y quiero invitarte al siguiente nivel, porque existe otro video que revelará un misterio aún más grande. El secreto oculto de Don Ramón que nunca se contó. Ese título no es casualidad, porque Don Ramón, con su historia de lucha, sacrificio y carisma, es la pieza que conecta de manera invisible a todos los personajes de la vecindad. Y si quieres entender por completo este universo,
tienes que conocer lo que nadie se atrevió a decir sobre él. ¿Quieres verlo? Escribe en los comentarios. Quiero el secreto de Don Ramón.